Gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, la idea pues, de esta charla es hablar un poco sobre la experiencia quirúrgica del último año. Pues sabemos que no ha sido un año fácil, pero pues traté de recopilar unos pocos casos que voy a compartir pues como con ustedes y hablaremos más a profundidad de trauma palpebral. Entonces, quiero empezar pues contándoles como qué cirugías he podido realizar en el último año de forma completa y cuáles he podido pues como ver en vivo o asistir. Entonces, en cuanto a las cirugías completas, pues la principal y como sabemos pues es el pilar en el segundo año, que es la FEC, con ayuda pues de apoyo del doctor Bamón. En total pues he logrado hacer 18 FECs. Él en realidad siempre pues nos ayuda con los pasos de la aspiración pues de los restos y de la corteza y con la sutura de la esclera, pero el resto pues como de la cirugía es realizada pues por nosotros. Ya empezaba a dar pues como mis primeros pinitos en Faco, pues he podido entrar tanto con el doctor Carlos Felipe como con el doctor Restrepo, algunas Facos y completas he podido realizar 3 de ellas. En estrabismo he tenido la oportunidad de realizar 8 músculos, todos rectos horizontales, tanto resecciones como retroinserciones, en una evisceración, 3 suturas corneoesclerales, 3 suturas de herida conjuntival, una sutura de herida de párpado, una tarsorrafia, 2 biopsias de nódulos conjuntivales, que casualmente pues fueron como 2 niños en el Pablo, ambos por sospecha de sarcoidosis y ambos les salieron positivas las biopsias, y una extracción de un cuerpo extraño intraorbitario. En cuanto a las cirugías pues, que he logrado estar o asistir, en la parte de glaucoma, con el doctor Aristi, pude entrar a algunas trabeculectomías y a un implante de una válvula de AMED. En cuanto a cirugía de retina, entrar a vitrectomías con pelamiento de membrana limitante interna para agujeros maculares o vitrectomía con remoción pues, de membrana epirretiniana. Con la doctora Cris he podido entrar a varias dacriocistorrinostomías endoscópicas. Eh, Inclusive pues me ha dejado poner algunos set de Crawford, a una frontoplastia, blefaroplastias, conjuntivonuclerectomías y tuve la oportunidad de entrar a una FACO en un niño con catarata congénita, un drenaje de absceso orbitario con retiro de pines, y una FACO y una catarata traumática con vitrectomía anterior y sutura herida corneal, pues que son como casos más especiales en cuanto a la cirugía de FACO. Entonces, mientras realizaba esta charla y analizaba pues como todas las cirugías pues a las que había podido entrar, pues me puse como a analizar y a reflexionar sobre qué dificultades he tenido pues como en algunas de ellas y hacer una autoevaluación pues que quiero compartir con ustedes. Entonces, en cuanto a las cirugías de FACO, pues una de ellas que en realidad no fue una complicación, sino pues que fue como una situación de caso de pupila pequeña con el doctor Carlos Felipe, que me pareció muy interesante porque pude, o él me dio la oportunidad pues de poner por primera vez unos retractores de iris, pues él puso 2 y yo puse los otros 2. En realidad la técnica pues de insertarlos no me pareció tan compleja. El paso que me pareció más difícil fue al final al retirarlos, porque pues como por la muesca que tiene el retractor, era difícil sacarlo pues como por las paracentesis sin dañar pues las estructuras y muchas veces tendía a doblar el retractor, entonces también pues como corre uno el riesgo de dañarlo. Entonces esa parte del retiro de los retractores de iris fue pues como que me pareció la maniobra más difícil. Con el doctor Carlos Felipe también tuve una complicación y fue una ruptura de la cápsula anterior antes de realizar la rexis. Esta ruptura la hice pues luego de hacer las incisiones cuando estaba inyectando el azultripan. No tuve pues como buena visibilidad en la cámara anterior. Creo que al parecer pues como que moví la jeringa y ya cuando limpié el azul,
pues con el viscoelástico vimos que había roto pues la cápsula anterior, pues casi un rasgado completamente lineal de lado a lado. Finalmente entonces el doctor Carlos Felipe procedió pues a seguir con la cirugía y aunque no se fue el rasgado hacia la posterior, pues en realidad consideramos que no era pues como factible o seguro dejar el lente ahí en el, pues sí, en el back, entonces se puso un lente en el sulcus. Esto pues como que la retroalimentación al final con el doctor Carlos Felipe fueron pues como dos enseñanzas. Primero, siempre estar seguro de lo que estamos viendo pues y no hacer ningún paso si no estamos cómodos, si no tenemos buena visibilidad. Y segundo, pues ser más conscientes como de los movimientos y de la profundidad en la cámara anterior, no irse muy hacia anterior pues para no lesionar el endotelio de la córnea o no irse muy posterior pues para no ir a dañar la cápsula. En cuanto a las FEC, noté pues o me di cuenta en mi proceso que los dos pasos que más se me dificultaban era primero el tallado escleral, porque me costaba bien saber exactamente en qué plano hacerlo y usualmente pues como por miedo de irme muy profundo me iba muy superficial, entonces ese labio escleral anterior pues quedaba muy delgado o me iba por planos diferentes en los sitios pues de la incisión. Y el otro paso, pues como que me pareció pues como complejo, fue el implante de lente intraocular. Principalmente pues cuando uno introduce la segunda óptica, esa maniobra a veces me parecía pues como difícil, entonces siempre me tocaba pues como pedirle al doctor Bamón que me recordara pues cómo introducir esa segunda óptica. En cuanto a las suturas corneales, he aprendido pues como con los casos de trauma en el Pablo, que pues como son córneas que ya están traumatizadas o hematizadas, pues usualmente son muy friables, se desgarran fácil. Entonces, a la conclusión pues que he llegado junto con mis profes, la idea es pasar el punto lo más largo, lo más lejos posible pues de la herida, porque muchas veces cuando uno pasa el punto creyendo que va a quedar largo, al anudar se desgarra y muchas veces pues el punto no queda pues haciendo la aproximación adecuada. Entonces he concluido que siempre tratar de entrar lo más lejos posible de la herida y también intentar pues como ver bien dónde va a pasar el punto, cómo lo va a pasar para que sea solo un intento. Porque si uno pasa un punto que no funcionó, toca quitarlo y empieza pues como a hacerlo de forma repetida, queda pues como un canal en la córnea por donde pasó pues la primera sutura y ya poner un punto a ese nivel es mucho más complejo. En general las cirugías de estrabismo me he sentido bien, simplemente pues a veces me cuesta como estar segura si estoy pasando los puntos a nivel epiescleral porque me da mucho miedo irme muy profundo, entonces muchas veces me quedan muy superficiales, pero pues en general estas son como las enseñanzas pues que he tenido de la oportunidad de este año. Y pues siento que igual, comparativamente, principalmente con las FEC del inicio y de las últimas, pues he visto muy buena mejoría. Ahora pues les voy a mostrar como unas fotos de algunos de mis procedimientos. Este es un caso del Pablo, pues un paciente con un trauma penetrante, solo tuvo una herida corneal. En realidad la herida, pues ahí aparentemente se ve muy lineal, pero en todo el centro la herida pues no era completamente recta, sino que formaba pues como un ángulo o como que se volvía en forma estrellada. Entonces, cuando empezamos a hacer pues la sutura, pues uno trata pues como de que las suturas siempre vayan en la misma dirección. Aquí en el centro pusimos pues como una sutura igual a las otras, pero por la herida estar ahí de una diferente configuración, no sellaba, no sellaba, no sellaba. Entonces pues se tomó la decisión de poner este punto en otra dirección que no es lo ideal, pues lo ideal es hacerlas lo más uniformes posibles, inclusive en el eje pupilar tratar de hacerlas lo más pequeñas, pero pues cada caso es diferente y uno pues se tiene que anteponer pues como a la situación en la que se encuentra y entender que en estos casos pues lo principal es lograr hacer ese cierre primario para prevenir infecciones. Este segundo caso
también de un trauma penetrante con una herida corneal. Esta sí fue una herida mucho más lineal y regular. Vemos pues que aquí comparativamente con la cirugía anterior, los puntos sí son más largos, pues para lograr afrontar bien la herida y que no se nos desgarre cuando estemos anudando. Estos puntos que ven aquí los hicimos pues para cerrar la conjuntiva. En realidad el paciente no tenía una herida de conjuntiva, pero sabemos que siempre que haya pues como una herida corneal y que llegue pues hasta el limbo, sospechar que de pronto tengo una herida escleral asociada, aunque no se vea herida conjuntival. Entonces, más que todo a este nivel nos pareció que había alguna irregularidad ahí en el limbo, entonces hicimos pues como una peritomía en esa zona, buscando si había alguna herida escleral asociada, no encontramos, entonces pues ya estos puntos son de cerrar pues la conjuntiva de esa peritomía. Entonces la enseñanza aquí es no quedarnos con lo que vemos y si vemos la conjuntiva íntegra, no quedarnos tranquilos, entonces pues recordar que las heridas corneales pueden estar asociadas a heridas esclerales, entonces buscarlas. En cuanto a las cirugías de Faco que he hecho, en realidad pues no he podido grabar videos, igual solo pues han sido 3 completas, pero les traigo pues como estas foticos de 2 casos. Esta primera foto es una foto de una de mis primeras capsulorhexis. Pues en realidad sabemos pues que la capsulorhexis debería ser lo más redondeada posible, de aproximadamente 5 milímetros y lo más centrada. Entonces pues les quería compartir pues como esta capsulorhexis que fue de mis primeras. Y esta paciente de la derecha es una FACO que hice completa con el doctor Carlos Restrepo en el Pablo. Pues esta es la foto al final pues de la cirugía con su burbuja pues en la cámara anterior, pero es un caso muy chévere porque es una paciente que era casi P positivo en ambos ojos y es un caso compartido con André porque en diciembre, creo que fue en diciembre, André le operó un ojito y en marzo yo tuve la oportunidad de operarle el otro. Entonces es chévere pues como ver la buena evolución de tanto de André como la mía y la paciente está muy contenta porque su visión pues la última vez que la revisamos era 20/20 y 20/25 sin corrección. Bueno, aquí ya sí les voy a compartir unos videos de la FEC, pues como la cirugía que más hemos realizado. El video pues obviamente está acelerado, les comparto los pasos más importantes y en realidad esta FEC pues la realicé, es una de las FEC muy pues como del principio, donde todavía no había mejorado mucho lo del tallado escleral y lo de implante de lente intraocular, entonces pues para que veamos las dificultades pues que yo tenía. Entonces aquí estoy haciendo pues la peritomía superior. Siempre el doctor Bamón pues nos hace mucho énfasis de hacer pues como unas buenas relajantes tanto hacia el lado nasal como hacia el lado temporal para poder pues llevar la conjuntiva lo más atrás posible y que no nos estorbe cuando estemos pues haciendo el tallado escleral, que muchas veces también yo hacía pues como empezaba la peritomía pues y no hacía buenas relajantes, entonces cuando estaba haciendo el tallado la conjuntiva me estorbaba mucho y me tocaba estarla pues como retirando hacia atrás. Aquí ya empiezo a hacer el tallado, la incisión pues escleral. Lo ideal es que la incisión sea pues como de forma continua en un solo paso. No sé si ahí pudieron ver que yo en realidad paro muchas veces, pues como que vuelvo y retomo, vuelvo y retomo. Pues yo le vuelvo otro poquito. O sea, no la hago de forma continua, sino que paro y retomo, que esto pues tampoco es lo ideal. Y la conclusión a la que llegamos, pues ustedes aquí no alcanzan a ver, pero yo estoy sosteniendo el ojo con la pinza aquí abajo. Y al sostenerlo ahí abajo, pues en realidad no me permite tener pues como una buena movilidad del ojo para irlo pues llevando en la dirección que yo quiero a medida pues que hago la incisión. Entonces por eso me tocaba estar parando para ir acomodando pues la mano con la que estaba haciendo la incisión. Entonces ya después de esto, con el doctor Bamón pues llegamos a la conclusión y como él en realidad la hace, es de, espérenme que este video se me...
adelanto mucho, ya. Es de tratar pues como de movilizar el ojo, teniéndolo pues como de la parte superior de la esclera y no de abajo, que ahí uno ya sí puede ir moviendo el ojo de un lado hacia otro a medida pues que está haciendo la incisión. Entonces la idea es pues como sostener el ojo de acá, esta parte posterior de la esclera, para que uno pueda ir llevando el ojo y haciendo la incisión continua y no parar, pues como yo paro en varias ocasiones haciendo esta incisión. Entonces miren que queda pues como de forma muy irregular. Ya ahí pues lo que se procede es hacer el tallado pues del labio posterior, eh, que ahí lo hago pues tanto hacia nasal como hacia temporal. Y ya posteriormente se empieza pues como a hacer el tallado anterior, que ese también me daba mucha dificultad. No sé si ven pues que aquí el labio escleral es como muy delgadito porque me iba muy superficial por miedo a no ir muy profundo. O por ejemplo hacia el lado nasal me iba muy superficial, hacia el lado temporal muy profundo, entonces quedaba como en diferentes planos. Pero pues ya hemos ido mejorando la técnica. Ya posteriormente... se hace pues como la paracentesis, se aplicó viscoelástico, se amplía pues como ya la incisión y aquí pues estoy haciendo la capsulotomía en abrelatas con el quistítomo, pues ahí no se ve muy bien la capsulotomía. Después de la capsulotomía pues el doctor Bahamón ya se encarga pues como de poner pues como dos punticos al lado y lado de la esclera y ya uno procede pues a retirar el núcleo, como lo vieron pues aquí en esta imagen, pues como sosteniendo siempre abajo y ya luego él retira las masas y ya uno procede pues a poner el lente intraocular. En realidad pues ahí al principio vemos pues que yo voy entrando bien, pues entra la primera óptica y voy empujando pues la óptica con la pinza para que esté hacia el centro. Ahí ya cuando veo pues que voy a necesitar entrar la segunda óptica paro, por lo que les contaba ahora, porque me costaba pues como recordar bien el movimiento, entonces paro como a preguntarle al doctor Bamón bien cómo es. Él me insiste en que entre pues y centralice mejor la óptica y ya ahí él me está mostrando pues cómo hacer el movimiento para meter la segunda óptica, que lo ideal es entrarla hacia las 12, pues lo que más uno pueda y apenas uno vea que entre, pronar un poquito la mano para que ya esta quede dentro del saco. Bueno, y ya estos dos últimos casitos que son pues como para ampliar el tema que vamos a ver hoy, pues son dos casos diferentes de heridas palpebrales. Este caso pues fue una herida palpebral que logré pues suturar con el doctor Carlos Restrepo y este es una herida palpebral asociada a un cuerpo extraño intraorbitario que finalmente resolvimos hacer una tarsorrafia que ya les voy a explicar pues como más adelante porque cuando entremos en el tema. Entonces estos dos casos los vamos a resolver pues como durante el tema de la charla. Entonces les voy a hablar de trauma palpebral, haciendo pues principalmente énfasis en las laceraciones, pero al final pues les doy pues como unos tips pues o como datos importantes en caso pues de quemaduras palpebrales. Entonces, las traumas palpebrales van a variar pues en cuanto a los escenarios o tipos de lesiones que vamos a tener. Pueden ser desde simple abrasiones, laceraciones de dispersión parcial o total, o hasta casos más complejos como pérdidas extensas de tejido, inclusive con fracturas faciales asociadas. Se pueden presentar en cualquier tipo de trauma, contuso penetrante o quemaduras. Los traumas de tejidos blandos son una consulta frecuente en el servicio de urgencias, inclusive se habla de que puede ser hasta el 10% de los ingresos a urgencias y entre el 20 al 44% del trauma periocular implica un trauma palpebral asociado. El 16% puede presentarse con compromiso de la vía lagrimal, cuya porción pues, más afectada es la porción canalicular. Y estas lesiones palpebrales usualmente requieren de buena experticia en su reparación y tratamiento
por las posibles secuelas cosméticas y funcionales que puedan quedar principalmente pues de los tejidos blandos faciales y en este caso específicamente de los párpados y de los tejidos periorbitarios. Los pacientes que más vemos afectados son el género masculino, usualmente en edades entre los 10 y 30 años, seguido por los niños. Y tener en cuenta pues que estas heridas palpebrales usualmente son complejas porque pueden comprometer pues varias estructuras anatómicas. Entonces recordando pues como un poquito la anatomía, una anatomía pues como más a grosso modo que es la que nos va a servir para la reparación y la reconstrucción de estas lesiones. Entonces, a modo práctico, pues el párpado lo podemos dividir como en tres compartimentos, uno anterior que está compuesto por la piel y por el músculo orbicular, un compartimento medio que sería el septum orbitario junto con la grasa aponeurótica y un compartimiento posterior que sería conformado por el tarso, por los retractores y por la conjuntiva tarsal. Entonces, siempre es importante que estemos muy bien familiarizados con la anatomía para realizar una reparación precisa, pues lo ideal en los párpados es siempre hacer una reparación por planos, entonces ser muy consciente de qué estructuras están comprometidas y cómo las vamos a afrontar. En cuanto a la evaluación de estos pacientes, siempre debemos hacer una evaluación completa, preguntar por el mecanismo del trauma, buscar otras heridas asociadas, tanto a nivel facial o de la cabeza, o inclusive pues en el resto del cuerpo, porque muchas veces podemos estar en el contexto de un paciente politraumatizado. Tener en cuenta que a veces estos pacientes van a tener áreas de pérdida de tejido o heridas que están ocultas por sangre coagulada o por la contaminación pues del sitio del trauma. Entonces siempre hacer pues como una búsqueda exhaustiva de las heridas, lavar bien toda la zona pues con solución salina, retirar el sangrado pues o los coágulos que puedan tener para ver bien pues si estamos o no ante una herida y la configuración de este, que ninguna se nos pase por alto. Inclusive pues nos podemos ayudar pues como de anestesia local en caso pues de que el paciente no tolere pues como por el dolor. Entonces lo primero siempre es evaluar que el paciente esté estable, ver si hay pues otros traumas más graves asociados como un TEC, lesiones cervicales o lesiones que amenacen la vida. Habiendo pues como descartado todo esto, pues que ya es manejo como de otros especialistas, ya en cuanto a la parte de nosotros, la evaluación se va a hacer como en tres tiempos. Primero, lo ideal es hacer una evaluación ocular antes de hacer una evaluación palpebral o de manipular los párpados con el fin de descartar que no haya una perforación ocular y que con la manipulación de los párpados pues empeoremos el cuadro del paciente. Luego de la evaluación ocular pasamos a hacer ahí sí la evaluación de los párpados, siempre pues incluyendo cómo está el sistema o la vía lagrimal y por último hacer una evaluación orbitaria. Entonces vamos a hablar pues como de cada una de ellas. Entonces en cuanto a la evaluación ocular, siempre pues hay que descartar si hay compromiso y el estado pues del compromiso del globo ocular que requiera de pronto un tratamiento más urgente. El examen físico pues siempre va a ser completo con agudeza visual, biomicroscopía completa y fondo de ojo, buscar signos que nos puedan hablar de que hay alguna área del globo ocular pues como hemorragias conjuntivales, irregularidades pupilares, hipotonía y fema que pues nos hagan pues ir a buscar heridas que de pronto no están tan evidentes al examen físico y como les mencionaba ahora, siempre esta evaluación ocular debe ser antes de manipular los tejidos perioculares. Estos pacientes, pues la mayoría van a estar acompañados de una imagen tipo TAC con el fin de descartar si hay cuerpos extraños intraoculares, para evaluar la integridad del globo ocular o para descartar fracturas orbitarias. En cuanto a la evaluación de los párpados, pues vamos a hacer la búsqueda de las lesiones, equimosis, abrasiones, laceraciones pues más grandes o heridas pues con pérdida de tejido. Es importante que cuando veamos una herida pues que sospechemos que hay una pérdida de tejido, siempre descartar que no estemos ante un cuadro de una herida muy grande que pueda tener gaps pues o espacios muy amplios porque los ligamentos pues cantales lateral y medial van a hacer tracción de los bordes o de los extremos de la herida
y que en realidad sea una herida que se pueda afrontar. Entonces, lo ideal es siempre tratar de afrontar, aunque hagamos heridas muy grandes, tratar de afrontarlas pues de forma suave, porque se podría pues hacer un cierre primario y estamos pues como ante un falso pues caso de una pérdida de tejido. Se puede entonces también estar ante un caso de una tosis traumática, pero pues tener en cuenta que muchas veces estos pacientes van a estar con un grado de inflamación y podemos estar ante un cuadro de una pseudotosis, entonces esto hay que evaluarlo pues después. Mirar cómo está la función palpebral, el cierre, qué tan cubierta o no está la superficie ocular y como les mencionaba, siempre evaluar la integridad de la vía lagrimal. Entonces, para el propósito, pues como reconstructivo y de la técnica que vamos a realizar, el párpado pues lo vamos a dividir en dos porciones o dos lamelas, una porción o lamela anterior que va a estar compuesta por la piel y el músculo orbicular y una lamela posterior que es la que va a estar compuesta por tarso y conjuntivo. Como vemos pues aquí en la imagen, entonces siempre en la evaluación de los párpados debemos mirar cómo están los puntos lagrimales, tanto el superior como el inferior, que inclusive los vemos mejor pues evirtiendo el párpado y ver qué lamela está comprometida o si están comprometidas las dos. Entonces aquí en corchetes blancos vemos lo que corresponde a la lamela anterior y en corchetes negros lo que corresponde a la lamela posterior. Entonces, según esto, las laceraciones o heridas palpebrales las vamos a clasificar de esta manera. Entonces, vamos a decir si son de espesor parcial o total, sabiendo que las de espesor parcial son las que comprometen solo la lamela anterior, o de espesor total cuando comprometen ambas lamelas. Y también hay que definir si esa herida compromete o no el borde libre del párpado, porque ya con esto pues vamos a poder definir el plan quirúrgico del paciente. Entonces, al examen físico, siempre pues buscar o si hay integridad o no del margen palpebral, si hay de pronto evidencia de una discontinuidad o de una escotadura. Muchas veces, aunque haya escotaduras pequeñas, se pueden asociar pues a compromiso significativo posterior. Por lo tanto, pues aunque veamos una herida que aparentemente no compromete el borde el libre, intentar evertir para ver pues que de pronto puede haber un compromiso muy pequeño y que si esto no se corrige, pues puede tener pues alguna implicación posterior en el paciente por una mala cicatrización del borde libre. Lo que ya les había mencionado, pues tratar de no confundir las pérdidas de tejido con heridas grandes y tratar siempre de hacer una aproximación pues como suave de ambos bordes para ver si se puede lograr el cierre primario. Y este es un caso pues como de estos. Esta es una paciente de 22 años, pues el artículo de donde saqué la imagen decía que la paciente se cayó y se hizo ese trauma palpebral con un gancho de ropa. Como vemos pues en esta primera imagen, la paciente tiene múltiples laceraciones de espesor total, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, que inclusive por la apariencia uno dice, pues aquí puede haber o posiblemente hay una pérdida de tejido. Sin embargo, cuando a la paciente la llevan a cirugía, tratan pues como de hacer el cierre primario y de afrontar pues, los extremos de la herida y se dan cuenta que en realidad pues no hubo pérdida de tejido y logran pues hacer como un cierre de todas las heridas. Adicionalmente, ellos hacen énfasis, que lo vamos a ver ahora, de que dejan como las colas de las suturas largas para que queden pues como por fuera del ojo y evitar pues como el contacto con la superficie ocular, que esto también es muy importante tenerlo en cuenta cuando estemos haciendo pues como la reparación. Y este es pues el resultado final de la paciente. Bueno. También es importante, luego de ver pues como las características de la herida y qué tipo de herida es, descartar el compromiso de los ligamentos cantal, medial o lateral, que puede estar también muchas veces asociado a fracturas orbitarias. Cuando tenemos o estamos ante un caso de una desinserción del ligamento cantal lateral, este se puede manifestar como una apariencia redondeada del canto lateral y en cuanto a la desinserción del canto medial, también podemos ver ese canto medial como más redondeado o inclusive con la apariencia de un telecanto.
Siempre entonces que estemos pues ante la sospecha de un compromiso de los ligamentos cantales, hay que descartar compromiso óseo, ya que el manejo pues va a ser muy diferente si es solo la desinserción o si está asociado también a una fractura orbitaria. Y ya luego de haber caracterizado muy bien el tipo de herida palpebral, pasamos entonces a buscar si hay compromiso o no de la vía lagrimal, principalmente en las lesiones pues, que están ubicadas en el canto medio. Estas lesiones pues, de la vía lagrimal van a ser más frecuentes en niños o adultos jóvenes, como habíamos dicho, es más frecuentemente comprometido el canalículo inferior y cuando hay compromiso del canalículo superior, usualmente hay asociación a alguna herida del globo ocular hasta en un 20 a 25% de los casos. Para ver entonces la integridad o no de la vía lagrimal, vamos a buscar los puntos lagrimales, pues que estén bien ubicados, que no estén lateralizados. Cualquier lateralización de los puntos debemos entonces hacer como un sondaje y lavado de la vía lagrimal para ver que no esté comprometida y ver si necesitamos entonces pues hacer reparo de la vía lagrimal, pues que ya es otro tema pues como aparte. Y finalmente, la evaluación orbitaria, siempre hay que descartar compromiso del septum orbitario, que esto lo vamos a sospechar cuando en la herida palpebral vemos protrusión pues como de la grasa, indicando pues que hay grasa preseptal, o sea que la herida se fue muy profunda y que de pronto hay extensión hacia la órbita y que podemos también tener compromiso del músculo elevador. Y en cuanto a las fracturas orbitarias, pues clínicamente lo que vamos a ver es alguna deformidad visible, quimosis marcada, escalones o crepitación a la palpación, pero finalmente pues el diagnóstico va a ser con una tomografía que usualmente estos pacientes están acompañados de una neuroimagen. Entonces, ya entrando propiamente al manejo y a la reparación de estas heridas, lo ideal es hacer una reparación temprana, si es posible, con el fin pues, de obtener los mejores resultados funcionales y estéticos. Sin embargo, pues estos pacientes muchas veces pueden tener condiciones que amenacen pues la vida o que sean más prioritarias que la reparación palpebral. Entonces, en caso pues de que tengamos que retrasar o posponer la cirugía, lo ideal es dejar al paciente con un buen cubrimiento antibiótico tópico. Se habla de dejar antibióticos sistémicos solo en los casos en los que el paciente sea inmunosuprimido, sea diabético o sea fumador, o que sean heridas grandes, muy contaminadas, o que se hayan sido heridas por mordedura de animal. Lo ideal también es siempre mantener la herida lo más húmeda posible, entonces dejarla pues como cubierta con un apósito húmedo y también tratar entonces que eso uno pues lo hace como en la cirugía, pero pues si la cirugía se va a posponer, tratar de dejar la herida completamente lavada, hacer debridamiento pues de las zonas o de los bordes necróticos, principalmente en las heridas contaminadas o no contaminadas que lleven más de 6 horas de evolución. Y también es importante prevenir la exposición corneal mientras se hace la reparación. Entonces, ahí muchas veces es ver qué tan expuesta queda la superficie ocular y si la cirugía de reparación se va a posponer mucho tiempo, lo ideal es hacer una tarsorrafia. Entonces, aquí viene el caso que les había mencionado al principio, que también es un caso del Pablo. Este paciente tenía pues esta herida en el párpado inferior asociado a un cuerpo extraño intraorbitario. Se logró pues sacar el cuerpo extraño intraorbitario y posteriormente se intentó pues como afrontar los bordes de la herida para ver si se lograba ese cierre primario. En realidad fue muy difícil hacer la afrontación pues de la herida. Entonces, junto con cirugía plástica, se decide pues que requiere pues un manejo con un colgajo, pero cirugía plástica prefiere que lo haga pues oculoplástica, que no estaba pues disponible en ese momento. Entonces, mientras lo operaba plástica ocular, se decidió pues o decidimos hacer una tarsorrafia porque esta herida pues inferior sí dejaba muy expuesta la superficie corneal, entonces se hizo una tarsorrafia, se dejó pues como cubierta con apósitos húmedos hasta la valoración por oculoplástica.
Es importante entonces también ver en estos pacientes cómo es el estado antitetánico y en caso de que haya sido por mordedura animal la necesidad de una vacuna antirrábica. En cuanto al tétano, siempre indagar por cuántas dosis previas ha tenido. Si ha tenido menos de 3 dosis y la herida es limpia o pequeña, requiere solo la aplicación de toxoide sin inmunoglobulina, y si son heridas más grandes o sucias, pues requiere tanto el toxoide como la inmunoglobulina. Si el paciente sí tenía antecedentes de más de 3 dosis de antitetánica y la herida es pequeña y limpia, solo el toxoide en caso de que la última dosis haya sido hace más de 10 años. Y si la herida es grande o sucia, el toxoide junto con inmunoglobulina si la última dosis fue hace más de 5 años. Y en cuanto a al estado pues antirrábico, indagar pues como por vacunación o historia previa de vacunación contra rabia. Si ya ha sido vacunado, entonces en realidad solo se deben dar 2 dosis en el día 0 y en el día 4. Si no, se debe dar 4 dosis en el día 0, en el día 3, en el día 7 y en el día 14. Bueno, ya el manejo según el tipo de la herida. Entonces en cuanto a las abrasiones, usualmente las abrasiones son pequeñas, no exponen tejido vital, pueden cicatrizar por segunda intención. Sin embargo, en algunos sitios donde está localizada, cuando cicatrizan pueden ocasionar alguna deformidad o limitación para el movimiento natural del párpado, por ejemplo en los pliegues palpebrales. Entonces mirar bien la ubicación y en caso de que quede la duda si va a quedar bien o mal cicatrizada, pues entrar a cerrarla. Pero la mayoría de veces se puede hacer o esperar un cierre por segunda intención, dejar siempre a la paciente con cubrimiento con ungüento antibiótico, o inclusive podemos hacer, como se ve en la imagen, una aproximación pues como de la herida con micropor. En cuanto a las laceraciones que no comprometen el margen palpebral, son lesiones que solamente van a requerir sutura de piel y de músculo orbicular, que se pueden hacer separados o juntos. Hay que tener en cuenta pues como ciertas medidas para prevenir una mala cicatrización, como hacer un buen debridamiento de las heridas, usar la sutura de menor calibre que se pueda, evertir siempre los bordes de la herida y hacer una remoción temprana de las suturas. En caso pues como de que sean heridas muy grandes, pues que no se logre hacer ese cierre primario, pues ya toca pensar posteriormente en hacer algún avanzamiento. Idealmente hacer una tensión de la sutura horizontal con el fin de prevenir deformidades. Lo ideal es hacer puntos separados. En este caso se puede usar nylon o prolene, usualmente usamos prolene 6 ceros. O también hay la opción de usar Bicril en casos de pacientes que sea difícil el seguimiento o el posterior retiro de las suturas, o inclusive en niños. La doctora Cristina pues usa mucho el PDS o polidioxanona, que es una sutura monofilamento que es absorbible y que tampoco se puede retirar. El retiro de puntos en estos casos idealmente debe ser a los 6 a 7 días y siempre dejar un cubrimiento antibiótico tópico en un hueco. En cuanto a las laceraciones que sí comprometen el margen palpebral y que son de espesor total, lo más importante siempre va a ser hacer una buena aproximación tarsal con el fin pues como de mantener bien la posición del párpado. Entonces este es el paso a paso en estos pacientes. Lo primero que debemos hacer es un cierre del borde palpebral. Lo ideal es primero ubicar una sutura en la línea gris de extremo a extremo de la herida. Siempre estas suturas deben ser de espesor parcial, no irnos hasta la conjuntiva tarsal, porque si no, la herida, pues, perdón, la sutura va a quedar rozando contra la córnea. Y luego pasamos un segundo punto en la línea de las pestañas, esto con el fin de alinear los márgenes de la herida y poder hacer el cierre tarsal y luego de piel y de orbicular mucho más fácil. Estos puntos, idealmente hacerlos con prolene 6 ceros. Ya luego pasamos a suturar el tarso con puntos simples, empezando cerca al borde palpebral y yéndonos pues hacia toda la longitud de la herida. La sutura de tarso se hace con bicril 6 ceros, idealmente con agujas que sean espatuladas para no pues inducir tanto trauma del tarso. Y ya luego de haber suturado el tarso, terminar de suturar el borde palpebral si es necesario a nivel de la línea de gris. Cuando finalizamos esto, ya hacemos el cierre final
de sutura de piel y orbicular con puntos simples y lo podemos hacer juntos o separar o suturar por separado en la piel y el orbicular. Es importante, como les conté ahora, en el caso que vimos la imagen, de siempre tratar de guardar las colas de la sutura del margen o del borde palpebral hacia los puntos de la piel y que queden como pues dentro de los puntos de piel para que esas colas de la sutura no se me vayan a la superficie corneal. Y el retiro de puntos idealmente hacerlo a las 2 semanas. Entonces aquí vemos pues la técnica, vemos como primero pasamos los 2 puntos del borde palpebral, el primero en la línea gris, el segundo en la línea de las pestañas, esto con el fin de afrontar el borde y de que ya la herida pues nos quede de una mejor configuración, para luego ir a suturar el tarso y luego hacer el cierre de la piel orbicular. Vemos aquí como las colas de las suturas están pues como atrapadas por los puntos de piel orbicular. Esta pues como que es la misma imagen, pero ya pues en un paciente pues real, primero el punto del borde palpebral, luego se hace el cierre del tarso y luego piel orbicular. Entonces aquí les traigo el otro caso que les había mostrado. Es un señor de alrededor de 60 años. También lo vimos en el Pablo Tobón con un antecedente y una demencia marcada. En realidad la colaboración y la comunicación con el paciente es muy difícil, vive en zona rural y la historia es que los hijos lo encuentran tirado pues como en el cafetal pues de la casa con la herida pues en el ojo y no entienden bien qué le pasó o cómo fue pues el trauma. La evaluación fue difícil, el señor pues poco colaboraba, poco comunicaba y cuando uno iba a hacer pues como la apertura del ojo, el paciente pues tenía mucho blefaroespasmo, aparentemente por dolor. Entonces se decide pues como llevar a cirugía para hacer pues como la reparación de la herida palpebral que sí era evidente y ver y hacer exploración pues del globo ocular bajo anestesia general. Cuando entramos pues a cirugía, realizamos el lavado y explorando el globo ocular, vemos pues que en el fondo de saco el paciente tenía mucho material vegetal y pestañas, se hace un buen lavado, se retiran todos estos cuerpos extraños, pero pues se descarta cualquier compromiso o herida del globo ocular y simplemente lo que evidenciamos es esta herida del párpado superior, pues que es una herida pues de espesor total con compromiso del borde libre, pues aquí vemos un extremo de la herida, el otro extremo del borde y la herida pues como en forma de V. Entonces aquí vamos a ver pues como los pasos que hicimos, primero hacer pues como el buen lavado de la herida, luego pasamos el primer punto en la línea gris de extremo a extremo, pues con el fin de afrontar el borde pues como palpebral y poder definir mejor la herida. Aquí anudamos y vemos pues ya como la herida cierra un poquito al hacer ese primer punto. Aquí luego se pasa, no se ve muy bien, pero se pasa el segundo punto a nivel de la línea de las pestañas. Como pueden ver, usamos en ambos puntos Bicril, que es pues, idealmente lo mejor es usar Prolene porque da más estabilidad, pero en este caso, por ser un paciente con demencia, por ser un paciente del área rural y que es poco colaborador, pensamos en que el retiro de la sutura podría ser complicado, entonces se decidió pues suturar con Bicril esta parte más que todo del borde del párpado y ya luego hicimos el cierre de piel y de orbicular con Prolene, pues que aquí pueden ver el punto azul, no hay pues como foto de ese paso propiamente, pero aquí pueden ver pues como la sutura azul de Prolene, para pues que le diera más firmeza pues como al cierre de la herida, pensando en que de pronto esa sutura de Prolene que está más en la piel del párpado era más difícil de retirar en el hospital pues local donde el paciente vivía, pero las del borde palpebral sí decidimos dejarlas con Bicril para que se reabsorbieran pues como solitas. Ya luego vamos a ver entonces las lesiones que pueden comprometer el tejido cantal y qué vamos a hacer con ellas. Entonces, si tenemos un compromiso del canto lateral, hay que mirar si las 2 porciones del ligamento cantal están desinsertadas o solo una. Si la desinserción es solo de una porción, lo que podemos hacer es suturar esa porción a la porción intacta y es más fácil el manejo. Si la desinserción es de ambas porciones, lo ideal es hacer una reinserción de ese ligamento cantal al periósteo,
Tener en cuenta entonces la anatomía, que es el ligamento cantal va a estar insertado 2 a 4 milímetros posterior al reborde orbitario y debe ser 1 a 2 milímetros superior al canto medial. Entonces siempre ir mirando la posición con el ojo contralateral o con el canto medio de ese ojo para que nos quede una adecuada posición anatómica. Ya luego, si hubo compromiso pues del ángulo cantal, hacer pues como una sutura paralela al párpado inferior a nivel de las glándulas de meibomio, luego pasar al párpado superior a ese mismo nivel y salir paralelo al borde de la herida para hacer pues como la reconstrucción del ángulo cantal y luego hacer el cierre del orbicular y piel. Entonces aquí vemos pues como la reconstrucción del ángulo cantal. Este es el pues, ligamento cantal lateral y si es posible cogerlo junto con tarso, siempre separar pues como bien el sitio donde vamos a hacer la inserción y ya luego pasar la sutura en todo el reborde orbitario con las especificaciones dichas de que sea un poquito más posterior del reborde orbitario y 1 a 2 milímetros superior al canto medial. Cuanto a las lesiones del canto medial, siempre debemos descartar entonces la asociación al compromiso de la vía lagrimal. La doctora Cristina, pues como retroalimentándome esta charla, me dice que estas lesiones del canto medial son muy complejas. Hay que mirar si es compromiso solo de la porción anterior o de ambas porciones del ligamento. Si es solo compromiso de la porción anterior, se puede reinsertar en el sitio original, pero si el compromiso es completo, lo ideal es reinsertarla en el periósteo a nivel de la cresta lagrimal posterior. Ella me dice pues que esta es una técnica muy difícil, pero pues que en realidad lo ideal es hacerla así. Y ya finalmente para las heridas con pérdida de tejido, pues que no se puedan hacer cierre primario, pues tenemos todas estas opciones. Entonces, si el defecto es menor de 25%, usualmente se logra hacer un cierre primario. Para defectos entre el 25 y el 33% podemos hacer un cierre primario con cantolisis lateral, que es esta imagen, entonces como liberar o hacer una incisión para ampliar el canto y con esto pues lograr movilizar un poquito más la piel y el borde de la herida para hacer pues la afrontación y luego cerramos pues esa incisión. Para heridas entre el 30 y el 50%, una buena opción es hacer un colgado semicircular de Tencel, que es sacar este colgado de la zona temporal y avanzarlo para hacer el cierre de la herida. O para heridas mucho más grandes, del 50 o hasta el 100%, se puede hacer el colgajo tarsoconjuntival de Hughes, que pues lo que hace es que se disecciona pues como se saca un colgajo de la lámina posterior del párpado superior, pues teniendo en cuenta que la herida fue en el párpado inferior, se deben conservar por lo menos 4 milímetros de tarso para permitir la estabilización y con esto pues se cubre la herida del párpado inferior y ya posteriormente se hace pues como la restauración luego de los márgenes del párpado para que pues finalmente quede como esta imagen. O ya lesiones mucho más grandes, se puede hacer pues el colgajo de mejilla de Mustardé, que es hacer pues como un colgajo mucho más grande y avanzarlo para cubrir pues el defecto. Cuanto a los cuidados posoperatorios, siempre debemos dejar a estos pacientes con ungüento antibiótico, hacer un seguimiento luego del posoperatorio temprano para ver si quedaron algunas secuelas que deban ser corregidas, como retracción palpebral cicatricial, disfunción lagrimal o cicatrizaciones hipertróficas que requieran pues como una segunda intervención. Y usualmente cuando el paciente está en la fase de cicatrización, que es entre 3 y 4 semanas, podemos iniciar pues terapias moduladoras de la cicatriz. Entonces aquí les quiero dejar pues como estas perlas del manejo de las heridas palpebrales. Primero recordar la estrecha relación con la vía lagrimal, siempre descartar ruptura ocular antes de la manipulación de los párpados, siempre reparar el margen palpebral por planos, esperar en caso de que no nos sintamos capacitados para hacer la reparación. Lo ideal es preservar la mayor cantidad de tejidos, no resecar tejidos si no hay necesidad. En estos pacientes siempre hay que hacer hemostasia suave o evitar la hemostasia y usualmente los puntos siempre van a ser simples y de espesor parcial. Y ya para finalizar, cositas pues de quemaduras palpebrales.
hay una clasificación pues de las quemaduras y que esto va a depender del tratamiento. Entonces podemos estar ante quemaduras de primer grado, que son las que comprometen solamente la epidermis y que usualmente tienen resolución completa sin necesidad de hacer alguna intervención. Las de segundo grado, que se consideran quemaduras de espesor parcial, donde el compromiso es de la dermis y de la epidermis. Las de tercer grado de espesor completo, donde hay compromiso de la epidermis, dermis y de todo el tejido de regeneración o de sostén que hay por debajo. Y las de cuarto grado ya son las quemaduras más profundas, donde hay compromiso de otros tejidos como muscular, tejido óseo o estructuras vitales. Entonces, en la evaluación, siempre lo más importante va a ser descartar o prevenir el compromiso corneal y prevenir las deformidades palpebrales que puedan quedar. Entonces, siempre estos pacientes pues, deben tener un examen oftalmológico completo, descartar el compromiso de la córnea y en caso pues, de que haya una úlcera corneal asociada, lo ideal es siempre fomentar la repitelialización con lubricantes y con cubrimiento antibiótico por el riesgo de sobreinfección. Ver si el paciente por la quemadura tiene de pronto algún lago oftalmos y ver si tiene buen fenómeno de Bell para compensarlo. Evaluar la profundidad y el área comprometida y con esto pues clasificarla según el grado. Y también no se nos puede olvidar una entidad que es el síndrome compartimental orbitario. ¿Qué pasa? Que cuando hay quemaduras grandes que requieren mucha reanimación, pues como hídrica, todo pues los líquidos del espacio intravascular se van a pasar pues como al compartimento extravascular y a nivel de la órbita nos podría dar pues como un síndrome compartimental. Esto usualmente se presenta en pacientes con quemaduras grandes que tengan más del 25% de la superficie corporal comprometida y una forma como de poder evaluar o hacer seguimiento de que el paciente no tenga un síndrome compartimental es con la presión intraocular. Usualmente la primera manifestación de este va a ser el aumento de la presión intraocular. Y característicamente el síndrome compartimental se presenta usualmente a las 72 horas de la quemadura. Entonces es importante que si vimos el paciente el primer día de la quemadura, le dejamos el manejo inicial y decidimos que vamos a esperar pues como a que se termine de rehabilitar de otras pues lesiones o compromisos que pueda tener y lo dejamos de seguir o de ver a las 72 horas, el paciente puede estar haciendo un síndrome compartimental orbital, entonces siempre es bueno evaluarlo a las 72 horas con toma de la presión intraocular. Y el manejo es iniciar hipotensores oculares y hacer cantotomía y cantolisis pues para liberar esta presión. Estos pues son dos casos, no olvidar pues que podemos tener asociada una úlcera corneal, entonces siempre tener estos pacientes y dejar pues el manejo para la úlcera y el buen cubrimiento antibiótico o inclusive podemos tener pacientes que hayan tenido pues como pérdida completa del segmento anterior ocular, inclusive pues con compromiso pues del párpado inferior por la quemadura. Entonces, en cuanto al manejo, pues como inicial de estos pacientes, sí es posible dejar la cabecera elevada porque eso nos empieza a mejorar el edema palpebral. Estos pacientes, y lo ideal es dejarlos bien lubricados, mínimo 3 veces al día, porque ellos usualmente tienen disminución de la producción lagrimal, tienen pérdida del reflejo de parpadeo y alteración en toda la excursión palpebral. Entonces, en realidad, lo más importante en ellos no es tanto el manejo de los párpados como tal, sino preservar la superficie, dejar un guento antibiótico por la sobreinfección de las quemaduras, idealmente dejar los pacientes lo más limpiecitos posibles, entonces remover todos los cuerpos extraños, cejas o pestañas que puedan quedar incrustadas, esto con el fin de mejorar la cicatrización. Lo ideal es dejarlos con cámara húmeda, pues sabemos que tenemos la opción del vinilpel pues para que se mantenga pues como la humedad del tejido, debridar el tejido necrótico y en caso de que la superficie ocular esté expuesta, considerar entonces hacer una tarsografía temporal mientras se puede hacer la reconstrucción del párpado. En cuanto a la reconstrucción, va a depender del grado de la quemadura. Podemos tener en las quemaduras de primer grado, ver que ellas mejoran sin ninguna intervención, simplemente proteger la superficie ocular, lubricar muy bien la piel y usar ungüentos oftálmicos. Y ya en las quemaduras de segundo y tercer grado, ya tienen mucho riesgo de hacer retracción palpebral o ectropión cicatricial. Entonces, en realidad, en el momento agudo, lo ideal es hacer medidas temporales como tarsografia
No es necesario hacer alguna intervención precoz, solamente en caso de que haya una descompensación de la superficie ocular que no se pueda mantener, y el manejo pues ya como quirúrgico final solo se hace cuando ya hay un proceso cicatrizado completamente, que ya se entra a intervenir, a hacer la reconstrucción o hacer la corrección de la retracción del ectropio o de la tosis que quedó. Entonces este es pues como un caso de ver que en realidad lo importante en el momento agudo es la superficie ocular. Esta paciente pues tuvo una quemadura pues de ambos párpados. Aquí intentaron pues es como simular una tarsorrafia con el fin de mantener el globo ocular íntegro mientras la paciente cicatrizaba. Luego de la cicatrización pues se le hizo un injerto de los 4 párpados, y este es pues como la evolución postoperatoria de la paciente. Inclusive pues le hicieron un implante capilar de las cejas, pero entender que en el momento agudo el manejo es de la superficie y que ya el proceso pues de reconstrucción es posterior a la cicatrización. Y eso era todo, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Excelente revisión de todo, no solamente la parte de párpados, sino la anterior. Y como les decía el miércoles, es bueno ver cómo van evolucionando con el paso a paso de cada una de las cirugías, desde las, digamos, sencillas o menos complejas hasta las más complejas. Excelente revisión también. Y con relación al trauma de párpado, tenemos mucho paciente con esto. Y creo que dejaste muy claro cuáles son los tips a seguir. Cristina desafortunadamente no pudo estar porque está en una reunión con el tema del colegio. Ahora están en dificultad pues por el ruido que hizo el alcalde, desafortunadamente. Entonces creo que van a tomar las decisiones en varios colegios con relación a la parte educativa. No sé si hay algún otro comentario, pero creo que la parte de revisión de lo de suturas de párpado es claro que está usualmente al alcance de todos nosotros. Sin embargo, si hay heridas que cuando uno no se sienta capacitado, es mejor esperar. Y lo de la tarsorrafia que se hizo, por ejemplo, fue una muy buena digamos que opción para ese paciente. Ya con el apoyo de Cristina se puede acabar de rehabilitar ese párpado. Digamos que el proceso de la cirugía con relación a la herida córnea que estás mencionando, yo siempre les he dicho que lo principal es cerrar adecuadamente, porque lo que necesitamos es hacer eso. Es muy interesante si uno puede hacer la aproximación ideal, donde mientras más cerca del centro de la córnea, los puntos deben estar más cerca de la herida, pero es que el astigmatismo lo está generando la herida misma. Entonces, si uno puede hacer un buen cierre, así los puntos estén un poquito más separados, pero que te aseguren que está cerrando bien, tampoco es pecado tener un punto que no sea tan, digámoslo, estético o perfecto del área de córnea. Prefiero que quede muy bien cerrado. Hablaba muy bien de la reparación del borde palpebral. También el borde me gusta en la línea gris, hacer siempre un punto de colchonero, y pienso que de esa manera estos bordes tienden a estar un poquito más elevados para que con la cicatrización no se depriman mucho y no quede como esa indentación en el borde, pero obviamente haciendo los dos puntos, el de línea gris y el borde de pestañas, también se puede lograr esto con una buena técnica. No sé si alguno quiera aportar algo más, pero creo que la revisión fue muy adecuada. Doctor Badamón ha sido una persona que ahí vuelve a verse la buena mano con relación a lo de la técnica de FEC y cómo esa opción, sobre todo desde la parte de entrenamiento, les permite tener un buen manejo de las otras técnicas de cirugía, digamos, del segmento anterior. Muchas gracias, Doc, por esa capacitación, ese entrenamiento repetido. Buenos días para todos. Pues la Todo verdad bien. es que lo hacemos con todo el cariño. Queremos verlos que vayan en sus progresos. La idea es que paso a paso estemos apoyándolos. No digamos pues que la área mía, ¿cierto? Pero la parte mía es de todo el profesorado, de todos los residentes. Hemos visto pues toda la parte académica que ellos hacen, les hacemos perdón, mucha insistencia en eso, el compromiso que tienen, la forma que tienen de enfocar los pacientes, el R3 a ayudarle al R2, el R2 al R1. Eso es una cosa muy espectacular, somos una familia. Todos aportamos para el desarrollo del programa y todos tenemos que pues estar ahí pendientes durante su proceso de aprendizaje. La verdad es que lo hacemos con todo gusto y vemos los progresos a cada uno de estos muchachos. Muy bien, felicitaciones, Laura. Gracias, doctor.
Sí, felicitaciones. Ahora muy bien, muy interesante esta semana pues o sea, evaluación del progreso de ustedes desde lo quirúrgico. Pues en este momento tenemos una limitante en la clínica porque el sitio donde se está haciendo la parte de wet lab y dry lab, que es con el Quítaro, porque digamos que fue entregado ese quirófano para esta unidad de cuidado respiratorio intermedio, se va a reubicar. Estamos evaluando dónde va a quedar, pero la idea es que podamos tener otra vez esto funcional rápidamente. También como para aclarar un poquito la famosa UCRI, que los residentes han preguntado varias veces, es un área que quedó completamente aislada para que estén tranquilos. El acceso solamente es por un ascensor que está en el sótano y por eso no hay compartimiento. Los aire acondicionados son completamente separados y es un área que se le dio como todo el manejo adecuado de separación de espacios. O sea, el área de cirugía y los quirófanos anexos no van a estar expuestos para nada a lo que se genere o que pueda pasar en este espacio. Aquí está la doctora Londoño, creo, que ha sido uno de los grandes gestores de esa titánica obra. Y creo que es una oportunidad que se tiene para devolver un poquito a la ciudad en este momento. Siempre como oftalmólogo levantamos la mano para que nos ayudaran a ser vacunados, cómo no devolverle un poquito al sistema ahora que está necesitando y sobre todo que es un espacio que está subutilizado, estamos en la alerta roja. Entonces es bueno para la ciudad. Creo que a todos nos ha tocado tener algún conocido que necesita hospitalizarse y ha sido complejo. Es difícil estar en una ambulancia un paciente y no tener donde lo reciban, así que es una oportunidad. Gracias, doctora, pues por todo ese apoyo con este proceso. ¿Puedo compartir algo sobre Claro, este tema? claro. Gracias. No, realmente a mí como a todos nos tomó por sorpresa esa solicitud de las compañías médicas. Necesitaban unos sitios que ellos mismos han aportado en sus instalaciones y no les alcanza. Y afortunadamente, digo afortunadamente, pues yo simplemente acepté mi responsabilidad social y como partícipe de una infraestructura tan bonita como la nuestra que permitía hacer esta modulación, pues yo sinceramente, después de recibir muchos conocimientos que les voy a compartir en este momento a ustedes, un momentico nomás, estoy mucho más tranquila. Entonces, pues, en cuanto elegimos vida sobre miedo, número uno, elegimos servir en vez de, de simplemente ser personas no pasivas. Entonces, en eso vamos. Pero obviamente, para nuestros pacientes y para los doctores que vamos a estar allá, siempre habrá la duda si es seguro o no es seguro. Y en eso sí he estado muy al tanto porque soy de la copropiedad y ya hemos generado muchas, digamos, confianza porque, por ejemplo, los aires ya sabemos que todos son independientes. El shielding, el enfriamiento es común, obviamente. Y nuestros chillers son gigantes y son casi que separados torre de cirugía. Ya cada unidad de aire acondicionado está separado, pero además se colocan unas luces ultravioletas en el origen del aire, de cada aire, tanto de la UCRI como ya también de los quirófanos que no están en esta porción, que van a tener una función de limpiadora antiséptica, pues con irradiación antes de que del aire entre a quirófanos. Entonces, eso le da una mucha seguridad. Y también el testimonio de todos ustedes que están trabajando en Sura, en El Pablo, en otras partes que tienen al lado pisos o secciones dedicados a pacientes con esto. Entonces, básicamente es confiar en la vida, confiar en que somos personas que elegimos servir, elegimos sanar y seguir confiando y seguir adelante. En el espacio que nos quedó. Desafortunadamente el Quítaro sí tuvo que ser guardado 1 o 2 mesecitos, pero volverá a ser, y yo veo ahora con estas exposiciones de ustedes tan hermosas, cómo avanzan de increíble, cómo lo muestran, y felicitaciones. Y gracias por seguir confiando en la Gracias. vida. Muchas gracias por esa aclaración. No sé si hay algún otro comentario. ¿Cómo estamos acá? Luego solo en el chat, pues, cosas de felicitaciones. Así que muy buena conferencia, hombre, Laura. Gracias a todos. No sé quién sigue acá en este momento con Yo la les voy a sección. dar paso.